Si es un poco por el género, si es un poco por campaña, porque así funciona, porque así le interesa, la favorita del presidente. Bueno, eso lo han puesto, no lo puse yo, se ha dicho por distintos medios. Digo, pues sería un privilegio, ¿verdad? Ya que estamos en el momento de lo hipotético, digamos, a futuro, una pregunta clave es, ¿cómo le van a hacer para no pelearse una vez que haya un resultado, que haya una designación? Entonces, quiero irme sobre lo que usted plantea, en el caso de que usted fuese designada, la electa. ¿Invitaría a Marcelo y a Dan Augusto, a su equipo y al gabinete del próximo sexenio? Sí, por supuesto. Entonces, ¿habrá una nueva estrategia de comunicación o de relación con los medios? Porque parece que en esta última etapa o en esta etapa en la que vamos con el presidente hubo un rompimiento con ciertos medios y la relación pues también depende con de gobierno. los medios, ¿no? O sea, porque parece como que el presidente decidió pelearse con los medios de comunicación. Doctora, ¿usted platicaría con los medios y con estos que están rotos sí, la comunicación? Sí, pero también tiene que haber una relación de respeto y de no convertirse en una propaganda política, sino realmente en un medio de comunicación. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a tu canal Punto Crítico. Antes de irnos con la información, te invito a que te suscribas al canal y si es de tu lado la información, déjanos un buen like ya que esto nos ayuda a crecer, pero también a llevar la información a todos los mexicanos. Amigos, esta bola de hienas pensó que iban a tener a una sumisa gatita, pensaron que tendrían una presa fácil, pero resulta que Claudia Sheinbaum resultó toda una leona. Y es que estos invitaron a Claudia Sheinbaum a su programa llamado Café Milenio, donde tenían y pretendían pues despedazar a Claudia Sheinbaum. La atacaron y la atacaron y la atacaron. Cada vez con cada pregunta era un nuevo ataque, pero Claudia Sheinbaum supo salir victoriosa y no solo eso, sino que además les dio un tapadón de boca a todas estas hienas que ya sabemos que lo único que hacen es querer descarrilar pues esta carrera que lleva Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia en 2024, que la verdad va a paso firme, va a paso rápido y va con todo el respaldo de los mexicanos. Yo lo he dicho muchas veces, la verdad es que pues mi gallo es Marcelo Ebrard, pero pues la verdad hay que reconocer que Claudia Sheinbaum pues va muy adelantada y si es Claudia Sheinbaum vamos a jalar con Claudia Sheinbaum. No importa quién sea, si Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum o el diputado Fernández Noroña, con cualquiera de estos vamos a jalar. Pues resulta que quisieron despedazar a Claudia Sheinbaum, pero se toparon con pared. Se encontraron con una leona que se fue a meter a una jauría de hienas sabiendo lo que pretendían y aún así salió victoriosa. Salió ilesa y victoriosa. Vamos rápidamente a escuchar pues esta entrevista en donde pretendían dejar mal parada a Claudia Sheinbaum, pero le salió el tiro por la culata. Vamos rápidamente a escuchar. Y quiero iniciar con algo, con una base que es una base de gobernabilidad muy clara y es muy relevante, es la seguridad. Lo que ha estado sucediendo en el interior del país, pero en México y en la Ciudad de México principalmente, creo que ha habido muy buenos números. Pero sí me gustaría que nos platicara en ese sentido cuál ha sido la estrategia y si es real o es una percepción nada más de que hay buena seguridad en la ciudad. No, es real. Hemos reducido los índices delictivos de principios de 2019 a la fecha en alrededor del 50%. Cuando nosotros llegamos en diciembre del 2018, la ciudad venía con un incremento prácticamente exponencial. Del 2015 al 2018 y todavía a nosotros nos tocaron pues los primeros 4 meses que quizá fueron los meses más violentos de la ciudad desde que pues hay mediciones. Y a partir de ahí comenzó a disminuir, es muy clara la gráfica de homicidios y hoy llegamos a tener en marzo, abril del 2019 alrededor de 6 homicidios diarios. Hoy estamos en un promedio de 2, poquito menos de 2 homicidios diarios, con sus picos en algunos días, pero el promedio es ese. Y en realidad es una estrategia que diseñamos que tiene pues sus 2 brazos, que yo digo que es la esencia de un proyecto de seguridad, que en realidad también lo tiene el gobierno federal. Es, por supuesto, la atención a las causas, que es fundamental. Ninguna estrategia de seguridad puede ser integral si no está la prevención. Y por otro lado, la cero impunidad. Buscar al máximo que cualquier delito que se cometa, particularmente los delitos que tienen que ver con violencia, pues tenga consecuencias. Y en eso, pues lo que hemos hecho es varias acciones de prevención, que tiene que ver, además de Jóvenes Construyendo el Futuro, del gobierno federal. Nos hicimos 2 universidades públicas, con cerca de 40,000 jóvenes que ya asisten, 7 preparatorias más. Tenemos un programa que se llama Barrio Adentro, donde vamos a los polígonos de mayor inseguridad, un programa que se llama Jóvenes Unen al Barrio, donde damos apoyos para hacer deporte, cultura, con tutores.
Después mejoramos la policía y la verdad tenemos un muy buen jefe de la policía, Omar García Harfuch, que es en realidad un líder de su corporación, además de su conocimiento, pero nosotros elevamos en 54% ya el salario de la policía. Y un esquema de policía de la Ciudad de México? Bueno, cuando nosotros llegamos ganaba como 8,000 pesos. Hoy estará ganando con el incremento de este año alrededor de 13,000 pesos, más o menos. Sigue siendo poco, pero hemos ido aumentando 9% cada año, distinto a lo que era antes, que era 1 o 2%. Diría que el gran logro de la administración es el tema de la seguridad. Es uno de los logros, yo diría que sí. Y tiene que ver con esta estrategia. Aumentamos el número de cámaras de 14,000 a 75,000 y un modelo distinto del C5. Y luego mucha coordinación. Bueno, a la policía le dimos la capacidad de hacer inteligencia e investigación. Ninguna policía en el país lo tiene. Y eso le da mucho vínculo con la policía de investigación de la fiscalía. Prácticamente trabajan juntos. Entonces, tiene autonomía la fiscalía, pero eso no quiere decir que no haya coordinación. ¿Y eso se puede replicar a nivel nacional? ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que haber... El presidente tomó una decisión por las condiciones de que el fiscal general de justicia no estuviera en su gabinete de seguridad, porque iba a haber críticas de que no había autonomía, y además decidió que así fuera para garantizar la autonomía de la Fiscalía. En mi caso, está la Fiscal General de Justicia en el Gabinete de Seguridad todos los días, e inclusive llamamos al presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México 2 días a la semana al gabinete. Claro que hay autonomía y independencia, pero todos tenemos que participar en la pacificación de la ciudad. Y esa coordinación yo creo que es parte de los beneficios que hemos tenido. Y hay que seguir trabajando todos los días en el gabinete, porque si bien hemos reducido homicidios, robos, pues todavía la ciudadanía percibe de robo a transeúnte y otros delitos que tenemos que ir disminuyendo todavía. Doctora, la base de la estrategia, pues es una corporación policíaca civil muy fuerte aquí en la Ciudad de México, lo has comentado. En caso de llegar a la presidencia, ¿fortalecerías nuevamente esta corporación civil para la seguridad pública? ¿Qué pasaría con el tema de la Guardia Nacional, en donde mayoritariamente, bueno, están obviamente ahí los militares al frente de ella? Sí. ¿Volvería a pugnar por una seguridad civil? A ver, la Guardia Nacional es indispensable. En la Ciudad de México también hay Guardia Nacional y nos coordinamos. Hay que considerar que en la Ciudad de México tenemos 28,000 policías preventivos. Tenemos además una corporación de policía auxiliar y policía bancaria industrial que muchas alcaldías los contratan, de tal manera que en total tenemos casi 80,000 policías. Muy pocas entidades de la República tienen esto. Es una entidad que tiene el mayor número de policías por 100,000 habitantes. Hay otros estados que no tienen esa posibilidad, a veces ni siquiera porque no tienen los recursos suficientes. Entonces es indispensable una Guardia Nacional. Y también la participación de la Secretaría de la Defensa y la Marina en algunos lugares en labores de seguridad. En este momento, si los retirara, pues dejaríamos en el desamparo muchísimos lugares. Entonces, claro que hay que fortalecer policías municipales, policías estatales, pero es indispensable, bajo las condiciones en que vive nuestro país, una Guardia Nacional que cada vez se fortalezca más y que también tenga mucho mayor participación en lo que son las policías, que es los primeros respondientes, que es que llegan y hacen la detención junto con inteligencia y investigación. Es decir, ¿no habrá un compromiso de retirar el ejército a los cuarteles? Bueno, hasta ahorita está planteado hasta el 2028. Y en este momento no se podría retirar. Y lo que hay que ir tendiendo pues es a la pacificación del país y en esa medida pues ir evaluando. Pero la Guardia Nacional es una entidad indispensable que creo que llegó para quedarse. Dígame, ¿de dónde viene esta etiqueta que le voy a decir ahora? Si es un poco por el género, si es un poco por campaña, porque así funciona, porque así le interesa, la favorita del presidente. Bueno, eso lo han puesto, no lo puse yo, se ha dicho por distintos medios. Digo, pues sería un privilegio, ¿verdad? A ver, yo con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tengo muchos años de trabajar y coincidimos en el proyecto de nación, que finalmente lo que quiere es justicia, libertad y democracia. Finalmente yo lo reduciría a esas 3 acciones y justicia, principalmente justicia social, la mejora de las condiciones de vida de la población que tiene menos, bienestar. Y a él lo conocí yo en el 2000, lo conocía antes, pero de lejos. Y en el 2000 me invitó a ser su secretaria de Medio Ambiente y de ahí me quedé, aunque regresé yo a la academia después del 2006, pues trabajando muy cercanamente con él. Entonces, pues unen muchas cosas en donde has trabajado en momentos muy buenos, en momentos difíciles. Yo creo que no se puede hablar de momentos malos, pero sí momentos difíciles, como después del 2006 o después del 2012, y eso pues establece una relación importante. Pero creo que favorita yo creo que también tiene que ver con un asunto de género, ¿no?
O sea, en decir, ella no, no sí tiene misma. sus propios méritos, sino que son los méritos que le otorga un hombre que es el presidente de la República. O que pareciera, ¿no? por los hechos recientes, que el presidente se acerca, que la cobija, que la defiende. Pero ante las también críticas. a mis compañeros. Pero no o sea, tanto como a usted. No, sí, hay defensa del canciller, de Marcelo, Ahora, ¿por de qué? Adán. Ajá. O sea, yo creo que él ha sido muy claro en que, bueno, se llama hermanos y hermanas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que este tema de la favorita, pues Sí. tiene que ver más bien con un asunto de meritar, aunque en realidad para muchos, pues no es de mérito, sino al revés. ¿Sí está percibiendo piso parejo? Sí, por supuesto. Por Aunque hay supuesto. denuncias de lo Marcelo contrario, sí. y de su gente, bueno, del equipo de Marcelo, de que ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, de que no hay piso parejo. Y en particular dirige al equipo de Claudia Sheinbaum. Pues sí, pero, a ver, primero yo no me voy a pelear con mis compañeros, mal haría en hacerlo, porque yo sí considero que por encima de todo está la unidad de nuestro movimiento, de nuestro proyecto. No tengo la misma percepción, obviamente. Primero, además, en algún momento se me acusó de usar recursos públicos, eso es absolutamente falso. Si yo luché toda la vida contra eso, pues ¿cómo lo voy a hacer? Y pues cada quien tiene su espacio. Por ejemplo, pues yo soy jefa de gobierno, pues yo tengo que atender 24 horas al día a la ciudad. Si salgo de la ciudad, pues salir un día a la semana para poder hablar de la Ciudad de México. Mis compañeros tienen oportunidad de viajar por toda la República, pues porque son secretarios de Estado. Si yo dijera, pues eso no es piso parejo, bueno, pues son las condiciones en las que estamos cada uno de Oye, nosotros. ¿Se ve ahora haciendo que- campaña con ellos en 2024? ¿Perdón? ¿Se ve haciendo campaña con ellos en Tiene que 2024? ser así, tiene Sea que ser elegido así, quien sea elegido. tiene que ser así, sí. Aunque usted no vaya a ser la candidata. Pero la descripción que hizo el presidente en el discurso del pasado 18 de marzo, cuando habla de la sucesión comparándolo De con Ávila Cárdenas, Camacho y ¿no? Mujica. Exacto. Ajá. Pareciera que al hablar, al hacer la descripción, quien encaje perfectamente en esa descripción es Claudia Sheinbaum. Pues sí, pero tiene que ver con la consistencia. Bueno, esa es la interpretación. Sí, sí, claro. ¿No? Y en todo caso, pues, o sea, él lo que dice es, no debe haber zigzagueos, no debe haber Medias tintas. medias tintas. Hay un proyecto que hay que defender. Y ese proyecto, más allá, digamos, de la forma particular de gobernar de cada uno, pues tiene que ver con la defensa de que hoy tenemos un gobierno que gobierna para las mayorías y no un gobierno que gobierna para las minorías. Y yo creo que esa es la esencia a lo que él se refiere, en el sentido de no por quedar bien con todos, traiciones finalmente lo que es la esencia y las causas por las cuales luchar. ¿Pero está dispuesta a no modificar ni un solo punto de cómo ha sido la administración de López Obrador? Bueno, cada ¿Nada? quien, digamos, tiene su forma, su manera. A mí me pueden ver y él también. Yo creo que esencialmente es el proyecto y, por supuesto, cada quien tiene, pues, por su origen, por las características. Yo, por ejemplo, me dediqué años de mi vida a estudiar energía y cambio climático y fui defensora de las energías renovables. Estoy de acuerdo en que no puede haber energías limpias con negocios sucios, como se dice, pero pienso también, como ahora ya se está haciendo, que tiene que haber un impulso muy importante a las energías renovables, a la eficiencia energética, pues es parte de lo que yo soy. Más proyectos como Sonora y menos como Dos Bocas podría ser una opción. Más proyectos como Sonora, esa es la transición energética, y otros proyectos que se están planteando que tienen que hacer que México contribuya con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, respetando lo que hay y consolidando hacia adelante, pienso en ello. Pienso también que tenemos que hacer un trabajo muy importante para las mujeres en nuestro país, lo que tiene que ver con el sistema de cuidados y lo que tiene que ver con el reconocimiento de las mujeres para disminuir cada vez más y erradicar la violencia de género. Aunque el presidente ha hecho, y Rosa Isela también, la Secretaría de Seguridad, pero creo que es un tema que es importante que se siga planteando. Temas como esos, que no es que haya una ruptura, ni mucho menos, sino, yo diría, sellos propios. Pues se notó en tienen que ver en la con- pandemia. En la pandemia parecía que Claudia Sheinbaum iba en otro carril distinto al del gobierno federal. Pues más que otro carril, yo asumí la responsabilidad de la ciudad. Entonces, pues, es como decir, bueno, el usar cubrebocas o no rompe completamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no, o sea, un cubrebocas no representa el proyecto de nación. Pero bueno, si tú crees que debe usarse cubrebocas, pues buscas que la población Hablando use en eso, cubrebocas. doctora. No es, digamos, no es rompimiento, sino sencillamente ¿En algún una momento forma de atender. con Hugo López-Gatell hubo algún roce? Porque sí hay una diferencia importante en la estrategia y en los conceptos científicos y médicos. Sí, más Y además que, como científica. más ¿no? que roce, oye, yo soy de las personas que en cualquier lugar pues defiendo lo que pienso, ¿no? Entonces, pues hubo discusiones y muchas de las cosas que yo planteaba se reconocieron y muchas de las cosas también que Hugo y el equipo de salud planteaban también las reconocimos de este lado. Entonces, lo que es importante es que siempre haya un diálogo, pero nunca hubo rompimiento ni mucho menos, sino sencillamente además, pues mi responsabilidad era particularmente la ciudad. Y cuando tienes una visión desde el país, pues también tienes una visión distinta. ¿Una estrategia Distintas federal otras mal que- planteada respecto al COVID? No, ni mucho menos. O sea,
¿qué hubiéramos hecho nosotros si no hubiera habido el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de todo lo que se hizo para poder atender, del Ejército, de la Marina, para poder atender la cantidad de personas que estaban enfermas? ¿Cuál fue su momento más difícil ahí durante la pandemia? Recuerdo un video en el que usted salió vestida de rojo, que tuvo muchas interpretaciones en aquel momento. Sí, que sí, que sí era para que no saliera la gente. En semáforo Sí. rojo. No, yo creo que la tercera ola de COVID fue muy difícil. ¿Esa fue la de abril? No, fue Enero, el diciembre, enero. Diciembre-enero del 2020. Sí, cuando fue muy compleja porque primero ya se había cerrado una vez, ya había muchos impactos en la economía. Tomar la decisión de llamar a cerrar otra vez era muy difícil porque sabías que se iba a afectar a pues miles, millones de personas. Y al mismo tiempo fue con mucho más enfermos que lo que fueron la primera y la segunda ola. Entonces ahí hubo momentos muy difíciles. Hubo un día en que yo me fui al C5 a operar las ambulancias de la ciudad. Por la necesidad que había de que todos nos concentráramos en ello, a tomar decisiones de llame al ISSSTE, llame al IMSS, llame al Ejército para tener mucho más ambulancias. Entonces esos momentos pues son momentos en que tienes que estar ahí y pues de mucha tensión, la verdad, porque finalmente sientes la responsabilidad que tienes pues de atender a miles de personas que están enfermas y mucha cooperación también, porque pusimos oxígeno en las casas, eso fue gracias al INSABI que pagó por todos esos servicios que se dieran. Por eso digo que hubo mucha colaboración con el gobierno federal. Oiga, Claudia, ¿quién financia las giras de fin de semana? ¿Cuánto cuestan? ¿Quién las paga? Sí, los boletos de avión los pago yo, de mi bolsa. Y voy como jefa de gobierno, entonces va mi equipo, 3 personas, Paulina que me ayuda, a veces va conmigo, a veces va otra compañera y 1 o 2 personas más que me ayudan. Pero esencialmente... ¿Su boleto de avión lo paga usted y el resto nunca, del presupuesto del gobierno de la Ciudad de México? Sí, y cuando voy a los lugares no se gasta nada, sino son las invitaciones que recibo. A veces son gobernadores que me invitan, a veces son universidades que me invitan, porque hay que ser muy cuidadosos. Yo viajo como jefa de gobierno para explicar lo que hemos hecho en el gobierno de la ciudad, que eso está permitido por la ley. Que es pre-campaña. Pues no es pre-campaña, digamos. Fíjense, muchos gobernadores salen fuera de su estado. Claro, como jefa de gobierno y como corcholata, pues tengo mucha más visibilidad. Pero muchísimos gobernadores, el gobernador de Yucatán, por ejemplo, recientemente lo he visto aquí en la ciudad porque viene a congresos, a difundir lo que se hace en Coyoacán, a traer inversiones a Yucatán, perdón. Igual la gobernadora de Baja California. Hay muchos gobernadores que viajan al extranjero para traer inversiones. Sí hubo presión desde presidencia para decir arranquen, ¿no? Esta contienda anticipadísima, mencionar a las corcholatas. Ah, bueno, eso sí ¿no? fue una O sea, decisión ya... del presidente de mencionarnos y además pues agradezco el privilegio y la oportunidad de que nos mencione el presidente. ¿La apuntó o la apuntaron o se apuntó? O sea, fue así como... No, yo estaba viendo la mañanera y vi que, que salió mi nombre. No se lo habían platicado. No se lo habían platicado. Y de ahí pues la decisión de poder salir los domingos esencialmente salgo a difundir y no mujeres, todos también. O sea, doctora, cuando hay problemas en la ciudad pues no sé. Hablando de mujeres, hablaba hace un momento, vimos esta fotografía en el evento del Zócalo, donde se toman una foto solamente ustedes. Ah, sí. Y se ve que hay muy buena relación. ¿Hay una estrategia entre las secretarias, entre las mujeres dentro del gabinete? Esa amistad es... Donde ya, de hecho, esa selfie platican, que en el podium, en el templete, se le estaban tomando ellas y yo corriendo, yo también, yo también. O sea, no hay, es espontáneo, pues no hay una cosa de que estemos reuniéndonos. Y hay, con todo el gabinete hay mucha amistad. ¿Y qué decir a los grupos feministas que protestan porque indican no hay un gobierno con perspectiva de género o que están diciendo sí, qué bueno que llegue una mujer, pero que sea una mujer que tenga esta conciencia de género que pueda apoyar? Sí, a ver, yo en el noviembre del 2019, yo toda mi vida he sido feminista. Y yo hablo de un feminismo social. ¿En qué sentido? Es cierto que son los derechos de las mujeres, pero hay mujeres que viven en condiciones mucho más difíciles que otras y que a veces no tienen voz y que a veces no tienen espacio para poder decir vivo en violencia o vivo con violencia o pues tengo condiciones en donde ni siquiera puedo salir de mi hogar porque estoy todo el día cuidando a los hijos, trayendo el agua, trayendo la leña. Y eso es indispensable reconocerlo, porque es cierto que hay un tema de género, pero también hay un tema de diferenciación social. Yo en noviembre del 19 decidí decretar la alerta por violencia contra las mujeres. Y ahí se han hecho muchísimas medidas que
en realidad no tienen ninguna otra entidad de la República. Nosotros tenemos una abogada por cada ministerio público que atiende a las mujeres. Tenemos 27 centros de atención a las mujeres, tenemos centros de justicia junto con la Fiscalía, hay distintas acciones que estamos desarrollando, hemos hecho leyes o propuesto leyes en el Congreso para que se aprueben de protección desde la violencia vicaria, la violencia digital, hasta el agresor sale de casa, que no existen en ningún otro lado. Y a veces lo que pasa es que hay grupos que no coinciden en otros temas con nosotros. Digamos, finalmente pues hay grupos que están vinculados con algún partido político, ¿no? O que sencillamente están en contra del proyecto de nación que nosotros impulsamos y que utilizan este tema como si fuera un tema de disputa, cuando en realidad lo que nosotros queremos hacer desde el gobierno de la ciudad pues es proteger a las mujeres y que no se sientan solas. Claudia, déjame preguntarle ahora que habla de esto del 8M, por ejemplo. Si usted llega a la presidencia, ¿va a vivir en Palacio Nacional? No lo he pensado, probablemente, pero no es algo que haya pensado. ¿Le parece agresivo vallar o amurallar Palacio Nacional en manifestaciones como las del 8 de marzo? A ver, ¿por qué se envalla? Porque nosotros también envallamos muchos de los monumentos de la ciudad, porque no es que se envalle porque quieres envallar, no. A ver, ¿por qué se envalla? Pues porque tuvimos episodios en donde prácticamente quemaron a las policías de la ciudad, con bombas molotov. Entonces, ¿qué dices? ¿Ponemos a las policías para que les echen bombas molotov? ¿Para que las incendien? ¿O ponemos una valla de metal que evite pues estas agresiones que están sufriendo? Entonces, ¿por qué se envalla? Porque hay agresiones, no porque uno quiere envallar y distanciarse de una manifestación. Entonces, la valla pues es, digamos, para poder proteger a las policías de la Ciudad de México. De otra manera, pues las ponemos como carne de cañón porque no podemos dejar de ver pues que hay manifestaciones violentas. Y aquí, si se fijan, hemos generado una condición con las policías de la ciudad donde no hay enfrentamiento, solamente hay que ver lo que ocurre en el resto del mundo. Cuando ocurre alguna acción, pues es una represión tremenda. Esta manifestación fue fantástica, ¿no? El 8M. Y fue una minoría quien hizo esto. Mujeres, niñas, madres, muchos jóvenes. Y fue ya, cada vez es menos los grupos que llevan objetos peligrosos. Hubo mano negra en las previas, en las manifestaciones en donde hubo grupos violentos, en donde hubo estos enfrentamientos muy agresivos con la policía. ¿Percibe que hubo alguien que trató de mover grupos aquí en la ciudad para...? Pues mira, tendría que generar tener la eso? información para poder decirlo. No tengo una información concreta para decir, pues fue este grupo quien les pagó para poder hacer eso. Si lo ves parece una provocación, pero tampoco podemos afirmarlo. Lo que sí es cierto es que son grupos que utilizan objetos muy peligrosos, que han dañado a periodistas, que han dañado a hombres que van pasando, que no ni siquiera se oponen a la manifestación, y nosotros tenemos la obligación de proteger. Entonces las vallas... ¿Por qué no los detienen? ¿Por qué no hay castigo a quienes lesionan a los policías? Ha habido por parte de la Fiscalía carpetas de investigación donde se les cita, sobre todo cuando hay una violencia particularmente denunciada por otros. Yo pienso que si hubiera una detención también se elevaría el nivel de la protesta, porque muchas de ellas pues sí están vinculadas con organizaciones de mujeres. Pero sí hay mujeres que tienen Entonces, carpetas de investigación abiertas en la sí. Fiscalía y que participaron en manifestaciones. Sí. ¿no? Hablando de amistad, se les cita y se les le cita. preguntaría si se ha reunido con el presidente y con las otras corcholatas. ¿Hay piso parejo? ¿Se habló de una reunión? ¿Hubo esa reunión? ¿Él habló con ustedes de este piso en el que se encuentran? No nos hemos reunido los tres con el presidente. Hay reuniones a las que yo asisto a Palacio Nacional, donde está Marcelo, donde está Adán, pero que tienen que ver con otros temas. Por ejemplo, yo desde la pandemia me invitaron al Gabinete de Salud y me siguen invitando, pues sigo yendo al Gabinete de Salud y ahí están presentes ellos. Los lunes voy al Gabinete de Seguridad del Presidente de la República porque pues la ciudad, cualquier cosa que ocurre en la ciudad pues es un tema nacional. Entonces desde que llegó me dijo, es importante que asistas una vez a la semana para informar qué pasa en la ciudad. Pero no para hablar del 2024 y de la encuesta. Vamos a hacer encuesta y esa es la regla. No. ¿Y realmente. eso quiere Claudia Sheinbaum? ¿Esa A encuesta ver, yo está creo de acuerdo? que los tres pertenecemos a un partido político y el partido es el que tiene que fijar las reglas para la encuesta y... Pero usted y puede las opinar reglas. sobre cómo se podría hacer esta Sí, encuesta, puedo cuál es el opinar, pero método. pienso yo pues que hay una institucionalidad. Pero que- confía- ¿Debates le gustaría? ¿Confía en los resultados como lo decida la dirigencia del Sí, partido con sí. encuestas propias? En algún momento entiendo que nos llamarán para que estemos todos de acuerdo y pues ya esperar. ¿Junio sería la primera? ¿Perdón? ¿Junio, julio sería la primera? Por lo que ha dicho Mario Delgado, iniciaría en junio y en agosto tendría que resolverse. ¿Y se espera hasta el resultado para renunciar? Bueno, ya sería la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque yo soy jefa de gobierno, yo tengo una responsabilidad en la ciudad y a mí, si llegara a salir favorable la encuesta hacia mí, yo pensaría, pues, al menos cerrar mi quinto informe de gobierno. Creo que sería algo importante. Hasta la diciembre. segunda encuesta podría tomar esa decisión, no en la primera. Pues hasta la... Ya que estamos en el momento de lo hipotético, digamos, a futuro, una pregunta clave es, ¿cómo le van a hacer para no pelearse una vez que haya un resultado, que haya una designación? Entonces, quiero irme sobre lo que usted plantea, en el caso de que usted fuese designada, la electa. ¿Invitaría a Marcelo y a Dan Augusto, a Sí, su por equipo supuesto. y al gabinete del próximo sexenio? Sí, por supuesto.
Sí los vería ahí Sí, como y secretarios. depende de ellos también, qué les gustaría, qué les interesaría. Y por supuesto que tiene que haber diálogo y tiene que haber unidad. Y en ese sentido, pues tiene que haber un espacio para todos y para Pero todos. también se riesgo de Monreal, fractura, de una fractura. ¿Y por Monreal? ¿Y a Monreal? Monreal también, Monreal, a ver, Monreal Últimamente aunque ya ha los habido hemos las visto juntos. diferencias. Sí, ya se Sí, a ver, reunieron. Ya, Pero todos, separados, sí. pero separados. Por eso, pero Monreal tomó la decisión de quedarse en Morena. Y yo creo que todos aquellos que toman la decisión de... Y muchos otros, que se van a acercar, estoy segura, porque del otro lado, pues, muchos no se sienten identificados. Entonces, a todo ese espacio, mientras conserves lo que consideras que es el proyecto de nación y avanzar en esta transformación, pues mucha gente se viene incorporando. Una fractura no ve porque yo me pongo a pensar, viendo lo que le ha pasado a Ebrard, por ejemplo, cuando está en público, que le avientan cosas y todo. Está muy efervescente entre los aspirantes. Y está mal, que se haga eso está mal. Entre los simpatizantes. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué puede pasar si es que hay una fractura, si es que la unidad no se Pues consigue? de parte mía, siempre voy a poner por encima de todo la unidad. Su estilo de comunicar será más parecido al presidente, a lo que hace el presidente de Palacio Nacional, con su tono, con sus conferencias matutinas. Bueno, hay que pensarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, me preguntan, ¿vas a conservar las mañaneras? Bueno, pues hay que verlo en ese momento. Yo creo que hay algo muy importante de las mañaneras y de la existencia de las redes sociales con todo y sus dificultades o los problemas asociados a las redes, que algunas son de mucho odio, de una crítica no constructiva, etcétera. Te da la ventaja de que hay una comunicación directa entre el gobernante y la ciudadanía. O sea, los medios de comunicación son importantes, pero al final son medios. Es un medio entre el gobernante y el ciudadano. Entonces tiene que seguir habiendo una comunicación directa entre el gobernante y la ciudadanía. Y ahí por eso entiendo que el presidente habla de las benditas redes sociales, porque es una forma en la que estás en comunicación permanente sin necesidad de un interlocutor. Entonces yo creo que los medios cumplen una función, pero la comunicación directa, sea en mañaneras o en algún otro esquema, tiene que existir. Entonces, ¿habrá una nueva estrategia de comunicación o de relación con los medios? Porque parece que en esta última etapa o en esta etapa en la que vamos con el presidente hubo un rompimiento con ciertos medios y la relación pues con, también ¿no? depende con de los gobierno. medios, ¿no? O sea, porque parece como que el presidente decidió pelearse con los medios de comunicación. Doctora, ¿usted platicaría con los medios y con estos que están rotos Sí, la comunicación? sí, pero también tiene que haber una relación de respeto y de no convertirse en una propaganda política, sino realmente en un medio de comunicación. ¿Haría una mañanera de respeto y sin propaganda política? Pues, Claudia Sheinbaum. A ver, la defensa de un proyecto tiene que seguirse haciendo, siempre. ¿Por qué? Porque hay adversarios. Y también, bueno, yo he sido sujeta, digo, no como el presidente, ¿verdad? Una cantidad de críticas y mentiras tremendas. Si yo no dijera todos los días, claro, mi conferencia de prensa pues no tiene el rating de la mañanera, ¿verdad? Obviamente. Pero no todas yo ni todos son permanentemente adversarios, ¿no? digo, a ver, esto es mentira, esto es mentira, esto es Pues le mentira. sacaron un video en Yo no TikTok. todas son adversarias. Recientemente le sacaron un video en TikTok en donde la bajaban de la contienda y Ah, usted sí, tuvo que decir decían que estaba puesta para la encuesta. Sí, pero estaban muy son tristes porque así. me habían dicho. Claudia, una de las cosas que utilizan mucho son los incidentes en el metro. Sí. ¿Siguen teniendo la hipótesis de que los accidentes, los incidentes son sabotaje? Mano negra. A ver, primero, una parte muy importante tiene que ver con el robo de cable. Y ahí hay una investigación que se está haciendo, inclusive federal. El robo de cable en algunos casos es sencillamente robo de cable para venta. No es una persona que roba un cable para vender un cachito de cobre, sino realmente es un mercado negro asociado a la venta de cobre. Y eso, por ejemplo, justo cuando pasaron los incidentes del metro, en París ocurrió un corte de cable. Y no tuvieron problema en el primer momento de decir esto es un sabotaje. Entonces, por cierto, ha disminuido muchísimo el robo de cable. Pero lo es Y un segundo, sabotaje. pues cuando robas cable para generar un problema en el metro... Puede robar, es decir, por tiene eso dos nosotros, vertientes, yo ¿no? nunca Una, hablé venderlo, directamente y otra- de sabotaje, y otra generar pero un sí conflicto. hablé de episodios que estaban totalmente fuera de la norma. O sea, ya con la intención de hacer un daño de esa magnitud, ¿eso es? Bueno, cuando hay incidentes que están completamente fuera de lo que ha venido ocurriendo históricamente, Nosotros pues por publicamos supuesto ese que tienes reportaje. que decir quién fue, cómo fue, y para eso pues tiene que haber investigación. ¿Y de parte de quién? Pues ese es parte ¿No lo del sabemos problema. todavía? Todavía no lo Y sabemos. por ejemplo, y en el tema del colapso de la línea 12, ¿está satisfecha con la manera en la cual se ha llevado el tema de la justicia? Porque una persona me hacía la comparación de que no entendía cómo por el tema de la línea 12 no había tantos culpables y agarraban a una señora que se le cayeron unas aspas. No, en eso la estuvo línea. mal. A ver, lo de la señora de las aspas estuvo mal y estamos en contacto con ella para que haya un resarcimiento, porque no fue correcto en ese caso pues la actuación de la detención. Sí. Quizá había una preocupación, sobre reacción, pero eso no justifica que se haya detenido una persona inocente. Pero en el tema de la línea 12, primero tenía fallas de origen, la línea 12. Segundo, ¿qué fue lo que se decidió la Fiscalía? Ir por una justicia alternativa, La reparación del daño. que fue la reparación del daño. ¿Quién tiene que estar de acuerdo con ello?
las víctimas. Entonces, de parte de nosotros, primero lo que hubo fue una atención a las víctimas, permanente, personal inclusive. Lo que pasa es que a mí no me gusta hacer de eso un tema político porque no me parece correcto. Pero hubo atención a las víctimas. Hoy hay algunas víctimas que no han aceptado la reparación, que están con un abogado y que, bueno, ellos tomaron esa decisión de estar con un abogado que no quiere aceptar la reparación. La reparación, ¿de parte de quién fue? Una parte del gobierno de la ciudad y otra parte de las empresas constructoras. ¿En qué porcentaje, doctora? Fue más de las empresas constructoras. Y las empresas constructoras, algunas de ellas no aceptaron el dictamen, pero sí aceptaron reparar el daño. Sí, no aceptan la culpa, pero sí. No aceptan la culpa, pero sí la reparación. Entonces apoyaron a las víctimas y las empresas, principalmente Carso está reconstruyendo la línea 12 del metro y además pues de una manera ¿El me extraordinaria. está pagando la reconstrucción totalmente? Sí, una parte le estamos poniendo nosotros, fue ahí un acuerdo, pero digamos el 90% y además de una manera muy profesional. 90% empresas, 10% gobierno. Más o menos. Y de las víctimas, ¿quiénes, digamos en porcentaje o en número, quiénes ya aceptaron esta reparación y quiénes no? ¿O El cuántas 95% ya lo aceptó. Okay. Doctora, usted es científica y bueno, déjeme ir al tema del agua, que es un problema muy fuerte en toda la República, principalmente el centro y el norte. Anunció hace unos días que iban a empezar el bombardeo de nubes la próxima semana. Yo hablé con dos ex Conaguas, con José Luis Luege y también con Fernando González, y coinciden en que eso no funciona. Uno me decía es tirar el dinero, otro me decía es para lavar la conciencia, pero en realidad no tiene ninguna base científica. A ver, son dos temas. Primero, no basas tu estrategia de mejorar las condiciones de abasto de agua en el bombardeo de nubes. Es, digamos, una acción adicional que se hace. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues tenemos un proyecto desde hace mucho tiempo con el Estado de México y con Conagua, de muy buena relación, la verdad tengo que decirlo, con el gobernador del Mazo, que ha estado poniendo todo de su parte. Y de hecho su equipo viene al gobierno de la ciudad, porque es uno de los temas que a mí, aparte de que lo he trabajado mucho en ello, pues yo soy así como muy obsesiva en llevar los temas. Entonces hemos trabajado desde hace 4 años juntos para mejorar el abasto de agua. No contábamos con esta sequía tan prolongada que hoy está reduciendo en 24% el agua que llega de Cochamala. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Pues se está viendo reflejado acciones que tomamos hace tiempo. Agua que viene de la zona en donde está el AIFA, que son una serie de pozos que van a venir a la ciudad, otros proyectos de otros abastecimientos de agua, una revisión permanente. Recientemente hicimos un acuerdo con 10 empresas, el día de ayer lo anunciamos, que además increíble porque no tuve que hacer ningún decreto ni el presidente, sino que hubo una cooperación, 250 litros por segundo que van a aportar. Es todo esto. Y además la posibilidad del bombardeo de nubes, que tiene una base científica en el sentido de que si hay humedad en la atmósfera y la ionizas, se puede provocar lluvia. ¿De qué depende? Pues que hay humedad, porque no es que vas a crear agua. Pero ¿y cómo lo pudieron proyectar de la semana anterior a la siguiente? Bueno, tienen que medir la cantidad de humedad que hay en la atmósfera y si es factible, pues entonces hacen un bombardeo que puede provocar pues la caída de lluvia. Pero si no hay humedad en la atmósfera, pues no hay agua. ¿no? Pero es una buena medida. ¿Su opinión científica le dice que es una medida correcta? Es una medida más que puede utilizarse en condiciones en donde estás pues en y que van a una aprovechar, ¿no? emergencia, pero no creo que esa pueda ser el sustento de tu estrategia para resolver el problema. Claro, que parece un problema largo, ¿no? Y que podría darse hablando de herencias. Platicamos aquí en esta misma mesa con Mario Delgado. ¿Ve focos rojos para la elección en la Ciudad de México para Morena? ¿Morena podría perder la Ciudad de México? Solo si hubiera desunión entre nosotros. Y estamos trabajando pues para que no la haya. Desde mi persona hasta pues todo lo que es Morena en la Ciudad de México y Morena Nacional. ¿Usted tiene sus corcholatas? No tengo mis corcholatas porque también creo en las encuestas y cada quien tendría que participar en la encuesta. Pues quien ha salido en 2 encuestas recientes es Omar García Harfuch. Sí, él también ha dicho que él no tiene interés en la ciudad. Ahí rápido, usted se lo llevaría a un cargo federal, me imagino. Sí. ¿Le gustaría tenerlo de secretario de Seguridad Pública Federal? Bueno, pues habría que ver si es secretario de Seguridad, pero sí me gusta. Pero está de Eso ya no lo vamos a ver, ¿no? Pero en un escenario de emergencia. Sí. Es el que va a ganar Omar. ¿Lo ha platicado con él? Tiene que ser una encuesta y tiene que haber... Pues la encuesta marca a García Harfuch. Omar García Harfuch. ¿Usted ha platicado con él directamente? Todavía falta tiempo, ¿Que lo intenta entonces. convencer de una cosa o de la otra? No. Pero lo ha mandado de su representante, por ejemplo, lo del AIFA esta semana acaba de... Sí, ¿no? bueno, les voy a decir en parte por qué, porque pues Omar, ustedes saben que vive en una situación difícil por el atentado que tuvo. Él difícilmente sale de la ciudad y se cuida mucho cuando sale. Ahora está mejor, digamos, que hace algún tiempo en donde pues había que cuidar más su seguridad. Pues de esta manera es como Claudia Sheinbaum pues pone en su lugar a esta bola de hienas que lo único que pretendían era hacerla ver mal, hacerla ver en ridículo. Incluso terminaron preguntándole por temas del bombardeo a las nubes.
obviamente no esperaron que Claudia Sheinbaum estuviera tan bien capacitada, no solo políticamente, sino intelectualmente. La verdad es que salió victoriosa, salió sin un rasguño y estas llenas quedaron en ridículo. No lograron su cometido, que era dejarla en ridículo. Amigos, yo los dejo con esta información, espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, donde subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.